El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Bienvenidos al Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. El día de hoy les traemos el tema de la enseñanza de la historia. Iniciamos con Jorge Lares, con el tema ¿Qué historia enseñar? Este texto es una reseña de la ponencia titulada ¿Qué historia enseñar? La educación histórica en la licenciatura de Educación Primaria de Raquel Díaz Galván, Mérida, Yucatán, 2017. En dicho texto, la autora hace comparaciones entre los planes de estudio de 1997 y 2012 de los cursos de historia y su enseñanza de la licenciatura en Educación Primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Esta ponencia se divide en 6 partes. En la primera de ellas la autora nos lanza una serie de cuestionamientos en los que se pregunta por la necesidad y el tipo de historia que se debe enseñar en las escuelas de educación primaria y si los programas de estudio de las escuelas normales le dan importancia a la enseñanza de la historia, el tipo de historia que proponen enseñar y si esta enseñanza es coherente con las necesidades de los niños de primaria, a la vez que también hace cuestionamientos en torno a las aptitudes de los alumnos normalistas en relación a la enseñanza de la historia. La segunda parte de la ponencia habla sobre la metodología que utilizó la autora para elaborar esta investigación, que fue básicamente una revisión cualitativa de los planes de estudio de 1997 y 2012 de la licenciatura en Educación Primaria y su aplicación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, analizando principalmente los cursos de historia y su enseñanza y educación histórica. En el siguiente apartado, Raquel Díaz manifiesta lo que para ella es el problema de la enseñanza y estudio de los contenidos de la disciplina histórica. Según la ponente, hay que dejar de lado la definición positivista de historia, entendiendo esta como la ciencia que estudia los hechos del hombre en el pasado, ya que de esta manera se asume que los alumnos tienen que estudiar acontecimientos estáticos y valorarlos. En cambio, la autora propone una definición más activa en cuanto a la historia, definiéndola como la ciencia que enseña a pensar, ya sea desde lo individual hasta lo mundial, haciendo preguntas como ¿por qué somos así? ¿Por qué nos alimentamos de cierta manera? ¿Por qué hablamos así? En fin, desarrollando un pensamiento histórico en los niños. En la cuarta parte de la ponencia, titulada Los programas de historia, se describen las materias relacionadas con enseñanza de la historia en los planes de estudios de 1997 y 2012 en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Una de las primeras diferencias fue que la importancia que se le daba a los cursos de enseñanza de historia disminuyó, lo cual se refleja en los créditos. Mientras que en el plan de 1997 se otorgaban a los 2 cursos de enseñanza de historia con los que contaba la licenciatura 10.5 y 7 créditos respectivamente, en el plan de 2012 se le dieron 4.5 a cada uno. En el programa de 1997, las 2 materias contaban con 3 unidades temáticas, al contrario del plan de 2012, donde un curso cuenta con 2 unidades y el otro con 4. Por otro lado, en el plan de estudios de 2012 se disminuyeron las horas de trabajo semanales de 11 a 8.
Otro dato relevante es que en el programa de 1997 se planeaba que los alumnos normalistas revisaran los programas de estudio de la educación básica y en el programa más reciente eso ya no ocurría. Por último, cabe señalar que ambos planes de estudio dan por sentado el dominio por parte de los alumnos normalistas de los contenidos de la disciplina, lo cual no siempre sucede debido a la mala enseñanza que recibieron estos alumnos a lo largo de su educación básica o preparatoria con respecto a la historia o su desconocimiento de la disciplina. En la quinta parte de la ponencia, la prospectiva resultados, se propone la enseñanza de una historia que apunte hacia el conocimiento vivo, que plantee el desarrollo del pensamiento histórico, y la autora propone varias acciones que lleven a la transformación de los problemas que tiene el actual programa de estudios. Equilibrar el número de unidades por curso, incorporar contenidos enfocados en la revisión de programas de historia en educación básica, otorgarle más créditos a los cursos y que tengan un mayor número de clases por semana, rescatar el curso de Historia de la Educación en México y prestar atención a las carencias con las que llegan los alumnos a las normales. En las consideraciones finales, la autora explica que a lo largo de 5 generaciones de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, se han dado contradicciones e importantes carencias para formar satisfactoriamente a maestros en relación a la educación histórica, donde a pesar de la importancia que se le dan a estos estudios de forma oficial, en la práctica se le da más relevancia a otros espacios curriculares. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. A continuación, Omar Cota nos presentará la perspectiva historiográfica de colonial en la enseñanza de la historia. La perspectiva historiográfica de colonial en la enseñanza de la historia. En primera instancia se pensarán los conceptos de colonialidad y colonialidad del saber, que son fundamentales en los estudios decoloniales. Para proporcionar una definición sobre colonialidad en términos generales, se retomará lo expuesto por Juan José Bautista en su libro Hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana, en donde realiza una distinción entre los conceptos de colonialismo y colonialidad. El contenido de la primera categoría lo define como las prácticas asimétricas de dominación por parte de un pueblo hacia otro, en un sentido más enfocado a lo bélico-político. Posteriormente, la categoría de colonialidad se examina y la comprende como una red sistemática invisibilizada que produce y reproduce ciertos contenidos coloniales modernos eurocéntricos interiorizados en la subjetividad del ser periférico, y los piensa como universales o parte de su propia identidad de forma normalizada. Expuesta la categoría anterior, ahora se examinará a esta desde un campo concreto, que es la colonialidad del saber. En el artículo de Christian James afirma que esta última consiste en visualizar el eurocentrismo como la perspectiva única de conocimiento y sus consecuentes exclusiones sobre cualquier otro tipo de formas epistémicas. Esto es observable en la forma de clasificación de la historia universal: antigüedad, Edad Media y modernidad. Es relevante revisar ciertas categorías del método analéctico, que es la forma en la cual opera teóricamente el giro decolonial y la filosofía de la liberación. Este método tiene como categorías principales la de totalidad y exterioridad. Esta categorización proviene de la influencia de Emmanuel Levinas y su libro Totalidad e Infinito, un ensayo de la exterioridad en América Latina. Es decir, que la filosofía de la liberación
y el giro decolonial subsume o se apropia de dichos conceptos y se utilizan desde otro sentido y situación o contexto. En el artículo La analogía de la palabra, el método analéctico y la filosofía latinoamericana de Enrique Dussel, se realiza una interpretación del otro desde un horizonte distinto al de Emmanuel Levinas, y propone que el otro pudiera ser un indio, un africano o un asiático. El otro para nosotros es América Latina con respecto a la totalidad europea. Es el pueblo pobre y oprimido latinoamericano. Entonces se comprenderá a la categoría del otro como la exterioridad negada por parte de la totalidad, la cual será la civilización europea moderna eurocéntrica, y la exterioridad representará a América Latina como lo otro negado de Europa. Analizadas las categorías anteriores, se abordará sustancialmente qué es la decolonialidad. Esta tiene que ver con un giro epistemológico deconstructivo de la lógica impuesta por la colonialidad-modernidad. Por lo tanto, el marco categorial decolonial o el sistema de la filosofía de la liberación es una crítica a las categorías eurocéntricas y modernas de la totalidad que tergiversan la exterioridad latinoamericana. Es decir, se comprende que la pedagogía decolonial pretende eliminar los contenidos eurocéntricos que nublan la realidad de los países periféricos, que asumen marcos teóricos situados desde otros locus de enunciación como universales. En los institutos educativos se cumple una función originada desde una matriz colonial, que es la reproducción de discursos o materiales históricos occidentalizados que pretenden la univocidad. En esta lógica de la totalidad no está asumida la exterioridad. Ante esto se da la negación de América Latina en la historia universal, de lo cual se comprende que la enseñanza de la historia universal no está enfocada en el reconocimiento-aprendizaje del otro o del nosotros, sino en la pretensión de narrar los grandes acontecimientos llevados a cabo por la totalidad. No obstante, la perspectiva historiográfica decolonial estará en función de la deconstrucción de los relatos eurocéntricos unívocos, desde la condición activa del sujeto cognoscente, pretendiendo asumir la exterioridad como medida de autoconciencia de una condición neocolonial. Ante esto, Christian James reflexiona: por tanto, el giro decolonial implica una postura crítica y de resistencia frente a la colonialidad, tratando de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas, prácticas y significados que se instalan en los 4 dominios de la experiencia humana: económico, político, social y epistémico y subjetivo personal, a la vez que propone la apertura de rutas de pensamiento y prácticas alternativas focalizadas en el interés de reconocer la herida colonial y de reivindicar en esta perspectiva los saberes, tradiciones, identidades, memorias y posicionamientos ontológicos de quienes históricamente han sido vulnerados por la irrupción colonial. Para el Baúl de Pesqueira fue Omar Cota. Sigue Adrián Franco con los videojuegos y la historia. Los videojuegos en la enseñanza de la historia. Surgirá sin duda en algunos la pregunta de ¿cómo es que se puede aprender historia echado en la cama o el sofá, frente a una pantalla mientras se aprietan un montón de botones? Pues sí, más allá de darte a memorizar cifras, fechas y nombres, los videojuegos con su capacidad de transportarte a otros mundos vuelven más palpable la historia.
Más allá del espacio individual de aprendizaje, en esta sección nos centraremos en el potencial de su uso en las escuelas. Pese a la no tan errónea creencia de que en la lectura de los libros de texto se puede constituir un medio más serio para que los alumnos aprendan sobre la historia, los videojuegos dan una inmersión a sus jugadores que muy pocos o ningún medio puede igualar. La tecnología no solo ha avanzado mucho, sino que también se ha expandido mucho. Pese a que el tener una consola o una computadora para jugar sigue siendo ciertamente un lujo hoy en día, es más común encontrarlas en los hogares que hace 30 o 40 años, por lo que se vuelve necesario el empezar a atender la posibilidad del uso en el aula de los videojuegos para la enseñanza de la historia. Teles e Iturriaga, parafraseando a Andrew Miller, nos dicen: todo docente puede llegar a hacerse la siguiente pregunta una vez diseccionada debidamente las ventajas de los videojuegos. ¿Deben los alumnos jugar videojuegos en clase? Su respuesta es clara. Nuestros estudiantes están jugando videojuegos, nos guste o no. En lugar de ver esto como una pérdida de tiempo, algunos educadores están viéndolo como una oportunidad y usando los juegos en clase. Delgado Algarra José, de la Universidad de Huelva en España, nos dice en un artículo que los videojuegos pueden mostrar problemas y preocupaciones sociales relevantes y pueden abordar el desarrollo lúdico de representaciones históricas atractivas para el presente con proyección futura gracias a las simulaciones. Nos menciona un artículo del 2010 llamado Virtual Game in Social Science Education o Juegos virtuales en la educación de las ciencias sociales, donde Cuenca y Martín Cáceres nos mencionan 5 categorías relacionadas a la enseñanza de ciencias sociales, que son juegos de naturaleza económica, juegos de naturaleza social, juegos de naturaleza geográfica, juegos de naturaleza artística y juegos de naturaleza histórica. Algunos de los contenidos que se pueden trabajar con los videojuegos están relacionados con guerra y conflictos, gestión urbanística y del territorio, democracia y su ciudadanía, economía y comercio y medio ambiente. Delgado Algarra, en su artículo, nos habla del potencial de 2 videojuegos en la enseñanza de la historia. El caso que él estudia es el de los videojuegos Civilization VI y el de Stardew Valley. Si bien el autor nos dice que estos 2 juegos no tienen una finalidad explícitamente educativa, tienen el potencial para ser usados en la enseñanza de la historia. Civilization VI plantea el desarrollo de civilizaciones reales con personajes históricos relevantes. Incluye cuestiones como investigación tecnológica, influencia de la religión, relaciones políticas, diplomáticas, militares y económicas. Permite trabajar el tiempo histórico desde una perspectiva holística. Stardew Valley, sin embargo, plantea 2 formas de jugar determinantes en lo económico y relacionadas con la decisión de apoyar al comercio local, trabajando con la comunidad rural, o la decisión de apoyar a un hipermercado que conseguiría mejoras para el pueblo, pero que afectaría negativamente a la economía tradicional. Permite trabajar la gestión de recursos desde 2 perspectivas que pueden ser comparadas en el aula. En ambos casos se plantean situaciones en las que las relaciones sociales y las decisiones que se tomen al respecto tienen una influencia decisiva, ya sea en el devenir histórico en el primer caso o ya sea en el desarrollo local en el segundo. Según el análisis de los juegos Civilization VI y Stardew Valley, se observan grandes posibilidades para la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, atendiendo a contenidos concretos del área, a la resolución de problemas, planificación, toma de decisiones, desarrollo de habilidades sociales, atención, motivación y reflexión. En otro artículo más de Teles y Iturriaga Diego,
de la Universidad de La Rioja, nos hablan del caso de la saga Assassin's Creed, una saga de videojuegos ubicados en diferentes episodios históricos como las Cruzadas, Renacimiento, Revolución Francesa, la Antigua Grecia, entre otros. Es un juego de mundo abierto donde tomamos el papel de un asesino. Como ellos nos dicen al respecto de la saga, el recorrido, tanto a nivel cronológico como geográfico, es impresionante. Una de las bondades de Assassin's Creed radica precisamente en esta amplitud. Por si fuera poco, los desarrolladores de Assassin's Creed tienen como una de sus prioridades la precisión de los escenarios donde transcurre la acción, en cuya fisonomía se profundiza desde varias perspectivas perfectamente aprovechables para el aprendizaje de la historia como disciplina. Si bien la saga se presta a mucha inexactitud histórica en cuanto a algunos sucesos o personajes, en los videojuegos más recientes que son Origins y Odyssey, esto se ha resuelto un poco gracias a la inclusión del modo llamado Discovery Tour. Según la propia página del juego Origins, ubicada en el Antiguo Egipto, este Discovery Tour es un modo didáctico de Assassin's Creed Origins en el que puedes descubrir y explorar todo el Antiguo Egipto libre de combate, misiones o cualquier otra restricción del juego. El Discovery Tour te permite recorrer libremente el enorme y bonito mundo del Egipto de Ptolomeo. Aprendes sobre su vida, hábitos y costumbres. Puedes hacerlo solo o acompañado de historiadores y egiptólogos en los 75 tours históricos que ellos nos han ayudado a crear. Muchas veces al realizar el recorrido en estos modos resulta incluso más educativo que ir a ver artefactos a un museo, pues hablamos de objetos que se concibieron en relación a cierto contexto, y el poder observarlos ahí, aunque sea en una simulación, puede tener más significancia que el observarlos en un entorno físico pero aislados. Gracias a las investigaciones y propuestas que se han hecho y se continúan haciendo en este ámbito, no duden que en un futuro vean en las aulas a los alumnos tan concentrados en un videojuego como en décadas anteriores lo fue en los libros. Para el Baúl de Pesqueira fue Adrián Franco. Para finalizar está Luis Soto con la historia de bronce. El escritor británico George Orwell dijo una vez que los vencedores son los que escriben la historia. Esa afirmación es cierta desde una parte que los gobiernos de los países quieren exaltar el patriotismo y el nacionalismo en sus habitantes. Engrandecer a los personajes que lucharon y destacaron la historia y transformaron la vida pública y social. Según Friedrich Nietzsche, este tipo de historia busca tomar los acontecimientos del pasado y utilizarlos de manera engalanada como un impulso para la sociedad. La historia conforma una parte importante de lo que nosotros, como raza y sociedad, somos y representamos. La forma en que se cuenta y la manera en que se estudia es del todo relevante para el funcionamiento de nuestra forma de vivir. Y es que según reza el conocido dicho, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Esto demuestra que el interés en los pasados acontecimientos no debe ser meramente académico, sino que debe usarse como un método interpersonal de aprendizaje para mejorar lo que se conoce el día de hoy. La historia de bronce es una forma en la que las naciones pueden tener su propio sistema histórico, y lo que busca, principalmente, en particular, es el enaltecer las figuras patrióticas y de una nación mediante la historia de la misma. En algunos casos, engalanando la verdad de forma en que todo quede la mejor forma posible, lo que puede mejorar el sistema patriótico que se conoce en dicho país. En este apartado se encuentra básicamente todos los países del mundo, pues en aras de incrementar el patriotismo de la población se conocen los próceres
que son aquellos personajes que han sido, según la historia, importantes para dicha nación. En el caso de nuestro país, México, la historia de bronce es muy enseñada desde la primaria, secundaria, preparatoria e incluso en la universidad. Desde tiempos de la época del gobierno de Benito Juárez e incluso después de la Revolución Mexicana, en las escuelas de nivel básico se buscaba transmitirles a las niñas y a los niños la grandeza de los personajes mexicanos. Un sistema militar en las escuelas. Los padres de la patria como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Joséfa Ortiz de Domínguez, el héroe Benito Juárez, los revolucionarios que derrocaban a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, con el fin de que los estudiantes crezcan con la mentalidad de ser orgullosamente mexicanos. Ahora que tocamos el tema de la Revolución Mexicana, de acuerdo con la profesora de historia Ana Portnoy, hay, sin embargo, líderes encarcelados, sindicatos amordazados, prensa manipulada, favores dados, gratitudes demostradas. Pero la revolución, por ser revolución, mantiene su legitimidad, sus logros, su perfil de independencia internacional frente al vecino norteamericano, Estados Unidos, refugio de republicanos españoles y luego de exiliados sudamericanos y aún de víctimas del macartismo. Y un día, la legitimidad revolucionaria se perdió. Ese día, el 2 de octubre de 1968, el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz atacó una manifestación pacífica de estudiantes. Mató a jóvenes mexicanos que estaban en Tlatelolco, en la Ciudad de México, porque se habían educado en las escuelas de la Revolución y allí aprendieron los valores de la tierra y el trabajo, del esfuerzo social y de la primacia de la ley, los valores de la democracia que ahora, al manifestarlos, recibían la respuesta de la muerte. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Les recordamos sintonizarnos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. Se despide de ustedes Alejandra Naranjo. Hasta la próxima, que pasen una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, Enriqueciendo la historia sonora.